Buenas noches, amigos de Salud Financiera, soy Jorge Benavides y qué gusto es estar con ustedes en sus hogares de nuevo. Hoy con un tema que está caliente en este momento en la Asamblea Legislativa, que es uno de sus proyectos estrella en lo que llevamos del año y que creo que a todos los costarricenses en su gran mayoría nos interesa. Es el proyecto de ley de usura. Para eso tengo al diputado Welmer Ramos de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, creador de este proyecto de ley con nosotros y que nos va a compartir todos los detalles de este proyecto. Pero antes vamos con Daniel Zúcar a una cápsula. En los últimos meses hemos visto una gran cantidad de opciones, de propuestas para limitar la tasa de interés en todos los préstamos en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo con las finanzas personales y por qué esta ley ha dado mucho de qué hablar? Tanto personas que están a favor como personas que están en contra de aprobarse la misma. Recordemos lo que está sucediendo. En Costa Rica, en los últimos 10 años, la morosidad ha crecido enormemente. Morosidad significa que no está disponible el dinero para pagar el día que se necesita. Por otro lado, la deuda que se ha acumulado se ha duplicado en las familias de los costarricenses. Hace unos 6, 7 años atrás era de 4 millones de colones, ahora está por encima de 8 millones de colones. Todos son números que usted puede verificar en la SUGEF. ¿Qué es lo que ha sucedido? La necesidad de endeudamiento ha llevado a que la gente se vuelque a utilizar una gran cantidad de herramientas, todas legales en este momento, y lamentablemente no pueden cumplir con ese compromiso. Por supuesto, las tasas de interés van a ser muy variables dependiendo de la garantía que se pueda tener. No es lo mismo una tasa de interés en una casa que dura 30, 40 años y que es un bien inmueble bastante fuerte, que lo que puede ser una tasa de interés para un carro, una tasa de interés personal o lo que todo el mundo sabe, la tarjeta de crédito, que a muchos les es una gran herramienta, pero para otros es un gran dolor de cabeza. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en día? En el tema de las tarjetas de crédito, que pareciera donde se ha centrado toda la discusión, estas representan solamente el 9% de toda la deuda que hay en el país. O sea, si sumamos viviendas, carros personales, crédito, etcétera, el 9% es solamente tarjetas de crédito. El tema es que en tarjeta de crédito hay más de 2 millones de tarjetavientes y por supuesto el dolor de cabeza se reparte entre más personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando usted no es capaz de poder pagar esa deuda de su tarjeta, a partir de ese día que no lo paga, la misma le va a estar cobrando algo que se llama intereses corrientes o intereses de mora. Obviamente esos últimos es que si pagó tarde y los otros es que si no pagó en absoluto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estos son obviamente exponenciales, pero igual están sujetos a una ley que no permite a los bancos cobrar más de tanto por ciento de lo que antes se tenía. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está vislumbrando la ley? La ley lo que vislumbra es poder ayudar a el bolsillo de los costarricenses para que esa tasa de interés que se cobra máxima no sea mucha o no golpee tanto el bolsillo del costarricense. Pero por otro lado, si usted se da cuenta y usted se pone a prestar el dinero, no los bancos, no se pongan en la posición del banco, no se pongan en la posición de un almacén comercial. Póngase usted en su posición de que alguien venga y le pida una cantidad de dinero. ¿A cuánto interés se lo prestaría si usted sabe que si la persona no se lo paga, usted va a tener que ir a un proceso de cobro judicial que posiblemente le dure entre 3 a 5 años? Y esos 3 a 5 años posiblemente por el monto, si es muy pequeño, se va a declarar desierto e incobrable. Entonces póngase a pensar si usted tiene que montar una entidad financiera y cómo podría cobrar esas tasas de interés. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el problema no es solamente financiero, sino también judicial, puesto que esta última no tiene esa robustez necesaria que todo el mundo necesita para poder cobrar algún incobrable que no se pague. Volviendo al tema de la tasa, obviamente la persona cuando llegue a la entidad financiera de su preferencia, él va a solicitar ese crédito o esa tarjeta de crédito y le van a hacer un estudio, como en cualquier lugar del planeta se lo hacen.
Y cuando se den cuenta que esa persona no tiene una capacidad de pago o tiene un listado negro, digámoslo así, de pagos, ahí la entidad financiera va a tener que evaluar de forma A, B o C en la posición donde va a colocar a esta persona que va a estar solicitando. Y posiblemente si la tasa de interés que está alineada a el tema del riesgo de pago, si esta persona es muy riesgosa, lo van a estar catalogando en las últimas posiciones, pero si la tasa de interés está muy regulada hacia abajo, lamentablemente va a excluirlo del sistema financiero. Una persona que se excluye del sistema financiero no le va a quedar más que ir al sector informal, que cuando en realidad lo que queremos es erradicarlo, se va a alimentar mucho más. Por eso es que cuando se habla de tasas de interés, tenemos que tener mucho cuidado de que es un conglomerado financiero, económico, pero también judicial. Entonces, tenga mucho cuidado porque si la ley se llega a aprobar, todo va a ser hacia adelante, no va a haber nada retroactivo, será con las nuevas compras y será con las nuevas tarjetas de crédito, que también es importante que usted se mantenga enterado, informado y, por supuesto, reconociendo la realidad de la cual hoy vivimos. Volvemos a Salud Financiera. Ahora sí, es un placer para mí presentarles al diputado, amigo, que la vida nos vuelve a juntar 20 años después, don Welmer. Así Qué es. gusto volverlo a ver. Muchas gracias por invitarme, don Jorge. No, gracias por estar con nosotros, de verdad. Un proyecto que se las trae, un proyecto que tiene muchos amigos, muchos enemigos, pero que bueno, ya está, en el momento que estamos grabando este programa, está aprobado en el primer debate. Y que creo que nos beneficia a todos. Es un gran triunfo para la Asamblea y para usted. Mire, Costa Rica tiene 60 años de que aprobó el Pacto de San José. Eso es la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre. Así lo dice textualmente. O sea, que es una forma de esclavitud, y en este caso esclavitud financiera. Y resulta que Costa Rica, si bien lo tiene como un delito en el Código Penal, nunca estableció cuál era el límite de intereses en que se puede considerar un préstamo usurero. Y entonces aquí no hay nadie condenado por usura, y encontramos juicios donde se ha llevado personas por tasas de interés del 210% anual. Wow. Eso es una persona que se endeudó, pidió 10 millones y que tiene de solo intereses, tiene que pagar 23 millones al año de solo intereses. Y eso consideran que no hay usura porque el legislador nunca estableció cuál era el límite. Y entonces, si uno le da un poquito de vuelta, ya que estamos en salud financiera, en Costa Rica nos enseñan a todos a ganarnos la plata y lo hacemos bien. En el mundo nos reconocen como que somos buenos trabajadores, responsables, eficientes, pero tenemos un problema. No nos enseñan a nosotros a cómo asignar lo que nos ganamos de la mejor manera para sacarle el mayor provecho en la vida. Y entonces, como vivimos en un caos en nuestras finanzas, todas las familias y las personas, entonces somos fácil presa de los que sí tienen planes para aprovecharse de ese caos. Y esta sociedad la sobreendeudaron, y digo, la sobreendeudaron a tasas de interés elevadísimas. Y entonces hay muchísima gente en esclavitud financiera, don Jorge. Esto es gente que trabaja y trabaja solo para pagar intereses, porque no podrá ni le alcanza para pagar el principal. Y esto sí que es dañino en una economía, porque cuando la sociedad solo le alcanza para pagar intereses, no tiene poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios y vivir bien.
Y si no tiene poder adquisitivo para mover los mercados, entonces es una economía que crece muy poco, muy débil, genera poco empleo, concentra la riqueza, porque estas cosas concentran la riqueza, y genera una sociedad que ustedes lo saben bien, una sociedad que se siente insatisfecha porque se trabaja muy fuerte, pero no se vive bien. Este mismo problema de la usura ha hecho que en Costa Rica todo sea caro, porque son caros los intereses para emprender un negocio, son caros los intereses para llevar adelante un proyecto X, etcétera, y la gente sobreendeudada también ve el país muy caro. Y entonces eso hace que la gente tiene buen nivel de ingresos, pero mal asignado, y tiene un nivel de vida muy, muy pobre, lamentable, careciendo de cosas a veces básicas. Yo leía un día de estos una petición que hacía una de las cámaras para que el costarricense sea el que reactive el sector turismo. Entonces yo la publiqué en la página de Salud Financiera y yo decía, muy bonito, pero ¿con qué plata el tico va a reactivar el turismo si las deudas por persona de un tico superan los 8 millones promedio? O sea, no hay plata para irnos después de esta pandemia a un hotel en Tamarindo, un hotel en Guanacaste, en Punta Arenas, porque no existe. ¿Sí? Estamos sobreendeudados. Entonces, creo que es el principal problema que tiene en estos momentos como país, es el principal problema, porque, nos subió el desempleo, lo teníamos en un 12.4%. Como estamos ahorita, vamos a quedar con desempleo por encima del 20%, entre un 20 y un 30%. No sabemos cuándo vamos a salir de esto. Entonces, este proyecto de ley viene y es como un bálsamo para que esa gente que en este momento se va a endeudar para empezar un negocio o que va a adquirir una tarjeta para poderse apalancar en un futuro, ya no paguen lo que personas atrás han pagado por años y años y años. Y podemos ver la cantidad de cobros judiciales que en este momento hay, las tasas de interés. 840,000 cobros judiciales. Hay 2.200.000 personas trabajando, o habían antes de la pandemia. Eso quiere decir que un 36% de los costarricenses están manchados en el sistema financiero y no tienen acceso al crédito. Y entonces, ¿y por qué están manchados? Porque las tasas de interés son tan altas que hacen que las cuotas de los préstamos se vuelvan muy grandes. Y entonces les quita la capacidad de pago. Pero no queda manchado solo el deudor, queda manchado también los fiadores, porque en este país, cuando le avisan al fiador es cuando ya tiene en cobro judicial, ¿verdad? No lo hacen antes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que dado las tasas de interés altísimas que se pueden cobrar en créditos personales, en créditos comerciales, en casas de empeño, etcétera, se volvió un atractivo muy grande para el sistema financiero invertir ahí. Y entonces han concentrado principalmente sus esfuerzos de conceder crédito en crédito de consumo y han abandonado el crédito productivo y el crédito para pymes y demás. Y entonces uno ve que el esfuerzo se hace más que todo en crédito de consumo. Además, tiene el problema que al concentrarse el crédito en consumo, cuando hay un problema de empleo como el que tenemos ahora, hay un problema de caída en los ingresos de los pequeños negocios, de los cuenta propia y demás, entonces sí que esto se vuelve un problema financiero que puede afectar el funcionamiento del sistema financiero como un todo. Pero lo más grave de esto es que cuando yo digo que la gente la sobreendeuda, es porque hay una voracidad de endeudar a la gente, que si ustedes revisan los celulares de los costarricenses se dan cuenta cuántas ofertas de crédito les llegan por semana o por mes. Es una cosa pavorosa. Tienen una agresividad para endeudar a la gente y le dicen
compre hoy y pague después, disfrute ahora y pague después, pero no le dicen disfrute ahora y pague 3 veces después o 4 veces, o siga pagando para toda la vida. Pero es que se aprovechan, don Welmer, de la circunstancia que estamos pasando actualmente. Yo lo decía en otros programas, que vamos a un supermercado, póngale usted el nombre que quiera, y entramos, y en la puerta del supermercado por lo menos hay 2 o 3 emisores de diferentes tarjetas diciéndole, ya tiene la de tal color, o ya tiene la que gana tantos premios. Claro, usted va en ese momento con la necesidad de comprar, le están ofreciendo la tarjeta y usted no ha terminado de darle la vuelta al supermercado cuando ya usted tiene el plástico en la mano aprobado. Sí. Sin necesidad de consultarle, y esa es otra de las cosas que yo me pongo a pensar, sin necesidad de consultar un récord crediticio, o si está su nivel de endeudamiento, según lo que dicta la superintendencia, ya está entre el 35 y 40%, no, ahí te prestan por el disponible que tenga. Y hay gente que le llegan 5.000, 3.000 con de salario. ¿Por qué? Porque todas esas entidades le prestaron sobre ese disponible, sin preocuparse, a un interés mucho más alto que un banco. Sí, sí. Se aprovecha. Claro, porque esto es aprovecharse lo que decíamos al principio, como no tenemos educación financiera en este país, entonces se aprovechan de la ignorancia financiera de la gente, que lo que ve es la cuota, o lo que ve es, yo tengo en la tarjeta tengo disponible 2 millones, no, esos 2 millones no son suyos, no. De verdad, esos 2 millones tienen un costo altísimo, le van a costar pagarlos 6 o 7 millones si los toma, y entonces se aprovechan de la ignorancia financiera, se aprovechan de la necesidad de algunas personas, y se aprovechan de la ligereza, es ya que lo tiene que tomar porque tenemos esta oferta. Don Jorge, le tenemos un crédito preaprobado de $10,000 ya para que lo tome. ¿Y cuál es la tasa de interés? Pregunta usted. El 4.99, eso suena bonito, pero de verdad que el 4.99 lo entendemos los que somos, los que sabemos y que tenemos un poquito de educación en finanzas. El 4.99, y uno dice, y mira, y el banco tal me estaba prestando al 19, y este me lo da al 4.99. Uno es mensual y el otro es anual, y se aprovechan de la ignorancia financiera de la gente para hacerle ver que es una tasa baja. Si le dicen ese 4.99, ¿cuánto es? Es el 60%, más o menos. Y entonces ya la gente lo consideraría. Entonces había la necesidad de este proyecto para hacer lo que hacen todos los países desarrollados, que es tener una tasa de interés máxima a la cual se pueden prestar a la gente, y esa tasa de interés máxima los países desarrollados las tienen muy por debajo del 30%. Por ejemplo, Francia tiene 21%, Japón tiene 20%, Corea del Sur tiene 24%, España tiene una en 19 para tarjetas y una en 26 para créditos, microcréditos. Colombia tiene el 28. Pues Estados Unidos, todos los estados tienen tasas máximas y están por debajo del 20%. Y resulta que eso aquí genera exclusión financiera en Costa Rica. Si la ponemos, ¿verdad? Ese es el cuento que han puesto, que Costa Rica, si pone una tasa, genera exclusión financiera. Y la mayor pena, porque yo me voy a tomar la libertad de decir una cosa, es que las autoridades reguladoras del sistema financiero, que nunca les ha preocupado que un crédito de consumo se lo den a una persona en media hora, y que les financien un carro en media hora, pero cuando es un crédito para producción, ahí sí, por el mismo monto, ahí sí que es difícil obtener un crédito de producción. Y las autoridades financieras han sido parte de esto, porque no han puesto atemperado esto y han permitido que se juegue con el consumidor. Vamos a ver, los reguladores financieros no están para regular solo los bancos, están para defender al consumidor de abusos, ¿verdad? Completo. Está lleno el sistema financiero de cláusulas abusivas en Costa Rica. Usted va a pagar un crédito adelantado y le cobran una multa del 5% en Costa Rica, por pagar adelantado. Aquí una persona termina de pagar una hipoteca y pide que le den la certificación para ir a liberar eso del registro público, y le dicen, no señor, tiene que pagar $100 o $200 para que le dé eso, si no, su casa seguirá ahí con la hipoteca vigente siempre.
¿verdad? Eso se llaman cláusulas abusivas en el mundo. Estoy poniendo 2 ejemplos. Hay otros más, ¿verdad? Hay gente bastantes, diría yo. Yo encontré 30 cláusulas abusivas y los reguladores del sistema financiero no las ven. ¿Ah? No, tienen un compromiso con los consumidores, por Dios. ¿Ah? Ahora, y todavía en el tema de usura, se muestran y dicen que cuando usted ve al Banco Central diciendo que la tasa promedio en usura debería andar entre el 57 y el 67%, porque a ellos les dio un promedio de las tasas más altas, les dio por ahí, ¿verdad? Dependiendo si el quintil tal y esos son, ¿verdad? Que si quitamos el quintil tal y el otro. Pero 67 o 57, es decir, lo que están sacando es un promedio de la usura, ¿verdad? Que desde luego da usura. Si yo saco un promedio de usura, me da usura. Y entonces, salir a decir que eso es un estudio que hizo el Banco Central, por Dios, un estudiante de tercer año de economía me traía a mí un trabajo que en una investigación de una tasa que me dé eso, yo lo dejo por negligente, ¿verdad? Y eso hace el Banco Central. Y después viene la SUGEF, ¿verdad? Y la SUGEF cada vez iba más para arriba, cada cálculo que hacía le daba más alto, porque el primero que llegó ahí dijo que daba entre 30 y 40 si las condiciones, 30 si las condiciones de la economía eran normales, ¿verdad? Y con una situación de súper estrés, tal vez podía llegar allá, y ya después iba para arriba, y hubo que demostrarles que una pérdida esperada del 25%, como dicen que se les tiene que aceptar a un banco, eso no es un negocio financiero de intermediación, eso es meterse a hacer especulación financiera y eso está prohibido. Y entonces este tipo de cosas tuvimos que enfrentarnos en la Asamblea Legislativa y hay algo lamentable, que entonces el Banco Central y la SUGEF se desprestigian a sí mismos cuando llegan a decir esas cosas, porque los diputados no les hicimos caso, tomamos nuestras propias decisiones viendo qué decían las universidades y qué decían otros expertos, ¿ah? Pero ya sí hay que poner freno, y yo como legislador poner freno, porque aquí los entes regulados tomaron los reguladores y ahora los reguladores lo que defienden son los intereses de los regulados. Los enemigos número 1 del proyecto fueron bancos, fue la superintendencia y el mismo Banco Central. Así, señor, así es. Así Increíble. Y los entes que no han sabido regular todo este tipo de préstamos, que no le han puesto un alto a estas empresas que han abusado por tantos años del costarricense, y aún así se defienden con que va a haber exclusión. ¿Usted piensa que puede llegar a haber exclusión de un banco después del que se vote y que sea ley este proyecto? En absoluto. Usted no le puede prestar plata a alguien que no tiene capacidad de pago, a no ser que lo que está pensando es en quitarle la casa o quitarle un activo, y entonces eso ya es una mala intención. Si exclusión financiera es prestarle a alguien, inclusión financiera es prestarle a alguien que no tiene capacidad de pago, eso es una mentira enorme, porque lo que está haciendo usted es dándole dinero a alguien que lo va a excluir de inmediato porque no va a poder pagar, y entonces lo echó. ¿Me explico? Pero aquí lo que dicen es, no, yo le doy crédito, porque a mí lo que me interesa ver es si él o los fiadores tienen capacidad de pago, yo le doy el crédito. Así operan. Sí. Dicen, no, mire, es que él no tiene tal vez la liquidez necesaria. Pero tiene una casa que vale tanto, y entonces con la garantía yo le doy crédito, claro, porque van por la casa por un 20% de crédito que le dan, le quitan la casa por el 100%. Entonces ese agiotismo que se ha vuelto está haciendo mucho daño, porque están aprovechándose de la ignorancia financiera, de la necesidad o de la ligereza de la gente para llevársele los activos. Y entonces a mí, dicen los economistas, se concentra la riqueza en Costa Rica, qué raro, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a estudiar economía, Costa Rica tenía niveles de distribución del ingreso muy semejantes a los europeos. De un Gini del 29, del 30%, el coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad. Pues resulta que ahora tenemos un coeficiente de Gini igual que lo que tiene Honduras, o El Salvador, o Guatemala. Estamos creciendo.
¿Ah? Y eso quiere decir, ¿y de dónde viene la desigualdad? ¿Qué está concentrando la riqueza? Un modelo económico plantado en la usura, en mercados que son de tipo oligopólico y monopólicos, y los economistas silban y ven para otro lado, porque han dicho, el mercado. No, el mercado, cuando es un mercado que compite, que tiene una serie de competidores y que no afecta a los consumidores, déjelo por la libre. Pero cuando el mercado es de tipo monopólico, oligopólico, y el poder de mercado permite para extraerle succionarles todas las rentas a los consumidores y a los otros participantes, hay que intervenirlo, ¿o no es así? Totalmente. Bueno, pero entonces aquí hay unos amantes de que el mercado, Dios guarde, se intervenga, y estamos nosotros en esto. A ver si Europa, para ponerles un ejemplo, además de que tiene tasas de usura, la formación de precios de los productos del agro no lo dejan por la libre. Porque usted sabe que por ejemplo, para ponerles un ejemplo, resulta que en el agro usted llega con los tomates y usted no puede ponerse a escoger ahí en 4 o 5 días a ver quién me paga mejor, nada. Los tomates se le pudren en 2 días o en un día que usted los deja al sol. Si no hay una cadena de distribución, frío y demás, no. Entonces ahí no es oferta y demanda, ahí es la urgencia de que usted tiene que deshacerse del producto, y si lo que hay son 3 compradores que se ponen de acuerdo, le van a pagar un precio de ruina a ellos, y después le cobran un precio usurero, un precio altísimo, abusivo al consumidor. Todo el tema del aguacate de acá, hablemoslo claramente, que hablan del aguacate, vaya a ver cómo le pagan el aguacate Hass en Los Santos, las cadenas de retail de aquí, a 800 pesos el kilo de primera, y tienen que dárselo enfriado, y ya tienen que dárselo en condiciones de limpieza, y lo venden a 5,000 colones el kilo en el supermercado. Eso es lícito, que de 800 a 5,000 y que hay una distribución, y que así es el mercado, ¿no? No, eso no. Entonces, Costa Rica, la concentración de la riqueza, que es de otro tema, pasa, y el tema de la usura pasa por mercados ineficientes que tienen enormes fallas. Pero los economistas que se leyeron el capítulo 1 de Samuelson y se quedaron en competencia perfecta, ¿va? Entonces están ahí hablando cosas. Ahora, este proyecto es un proyecto que se intentó muchas veces y fracasó porque le ponían demasiados artículos y demasiadas cosas que se querían arreglar. Cuando llegué a la Asamblea Legislativa, don David Gurzón, le hablé de que tenía este proyecto y me dice, esto es de Dios, porque yo también venía con otro proyecto semejante, y entonces acordamos hacer un proyecto únicamente para establecer la tasa máxima. Y con ese fin nos propusimos hacer el proyecto para que no permitiera ninguna distracción adicional y no pudieran bombardearlo con otros temas más que por la tasa máxima. Así nos fuimos a este proyecto. Vamos a ir a un consejo financiero con Lindsay y ya volvemos. Volvemos a Salud Financiera. Es un gusto estar con ustedes. 6 pasos para ahorrar. Ok, perfecto. Entonces traje a Lindsay Arguedas, que nos lo va a dar. Lindsay, buenas noches. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre ahorro. Entonces, una definición pequeña de ahorro es como dinero que tenemos guardado para el futuro. El paso principal creo que es anotar, que tenemos siempre que anotar nuestros gastos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ver cuáles son los fijos y cuáles son los variables. O sea, siempre es algo como que es muy común en todo lo que vamos a hablar en lo que tenga que ver con ahorro, claves de ahorro, o lo que tenga que ver con salud financiera en el sentido global, ¿verdad? Que son cosas que tenemos que tenerlas siempre presentes, desde los mayores a los menores. Siempre tenemos que tenerlos, sea cual sea el gasto. Ok, me decías en las notas que después de tener lo que son gastos fijos y variables anotados, que son agua, luz, teléfono, casa, si es que usted paga, comida, que son gastos fijos, ¿verdad? Que tiene, debemos de definir los gastos. ¿Ahora sí? Exactamente, debemos de definir un ejemplo, cuáles son de mayor importancia a los que son menores importantes, ¿verdad?
Obviamente casi todos van a ser, por supuesto que importantes para nosotros como ser humano, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener siempre cuáles son los como más importantes. Ahora, cuando hablamos de ahorro, siempre se nos dice que debemos definir un objetivo para ese ahorro. O sea, ese ahorro no debe ser a la nada. O sea, voy a ahorrar porque quiero ahorrar, sino que es un ahorro con meta. ¿Es así? Exactamente, es mucho mejor, es como más motivante. Digamos, hay mucha gente que dice, voy a hacer un ahorro porque quiero viajar a un país que nunca he conocido y pues, se me hace difícil pues agarrar todo el dinero y hacerlo. Entonces es como una emoción porque usted está haciendo un gran esfuerzo. Hay muchos diferentes tipos de ahorro o por qué lo queremos ahorrar, ¿verdad? Pero uno de los más importantes a veces es como el ocio, ¿verdad? Que es como que quiero irme de vacaciones a tal lugar, que quiero ir con la familia, no sé, vacaciones a un todo incluido, qué sé yo, quiero cambiar carro, comprarme un terreno, ¿verdad? Es algo como que siempre tengamos ese objetivo para así nosotros tener esa picardía de seguir ahorrando un poco más, claro, con más ganas. ¿Ahorro solo o ahorra mi núcleo familiar? Es mejor ahorrar en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros si no le comunicamos a nuestras familias que estoy ahorrando, ya sea en sí como familia, sino como que tal vez yo sola estoy haciendo el ahorro, pero ellos no saben, es mejor como comunicarles, sentarse y decir, bueno, vamos a hacer esto y esto es un plan de una familia, porque tal vez a veces nunca han estado acostumbrados, entonces es como el mejor, porque así ellos se van inculcando con nosotros y por supuesto que le vamos dando ese valor a los niños, ¿verdad? De que tenemos que ahorrar. Si nosotros desde pequeños, los chiquitos, les decimos que ahorren, o sea, siempre lo van a hacer, eso se lo puedo asegurar, que ellos siempre hay que tomarlos en cuenta. Ok. Me decías, extra micrófonos, que es importantísimo ahorrar apoyándome en la tecnología. Claro, uno es muy importante porque nosotros, si estamos comenzando a hacer un ahorro, no siempre vamos a tener esa cultura. A veces estamos comenzando, nunca lo hemos hecho. Más ahora con esta situación, ¿verdad? Que tenemos que definitivamente o sí hacer ahorro. Entonces, ejemplo, nosotros, si no, como le decía ahorita, no tenemos esa valor o esa costumbre, lo mejor son ahorros programados. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos que estar diciendo, ay, tengo que ir al banco a depositar estos 5,000 o 10,000 colones semanales que tengo para el ahorro o más, o sea, estoy poniendo como un ejemplo. Entonces sabemos que eso automáticamente se nos rebaja en nuestra cuenta, ya sea semanal, quincenal o mensual o como quiera. Entonces sabemos que ahí está y que es algo fijo, que nosotros no vamos a decir, mira, no lo quiero ahorrar este mes, no, por supuesto que ahí está. Entonces es como una clave importante que muchos bancos tenemos ahorros programados o muchas otras tecnologías en lo que es servicios. ¿Debe ser el ahorro prioridad en mi vida? Por supuesto, debe ser totalmente algo así como extremo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acostumbramos, se los aseguro que va a ser una maravilla. Ya lo vamos a seguir haciendo siempre y el día que no lo hacemos vamos a estar con esa incomodidad de que tenemos que hacer ahorro o que nos deje el dinero o la plata del ahorro, ¿verdad? Amigos de Salud Financiera, 6 puntos importantes para ahorrar, 6 claves que usted debe tomar en cuenta en su diario vivir con Lindsay Arguedas. Lindsay, gracias. Mucho gusto, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos a Salud Financiera. Hemos pasado un tiempo de verdad bastante ameno y hemos aprendido bastante. Pero ahora vienen las preguntas serias, don Werner. ¿Por qué los bancos? Yo siento que los bancos en Costa Rica son como que intocables. Y en este proyecto de ley los puso contra la pared y me da miedo repercusión de los bancos. De verdad, le tengo miedo a los bancos en este momento. Pero ¿por qué? Vamos a ver. Si hay algo que tiene que tener un país
es un sistema financiero eficiente. Y eficiencia en el sistema financiero significa que pueda hacer circular el ahorro a un bajo costo. Y en Costa Rica eso está muy alto. ¿Ha sido eficiente el banco? Los bancos, el sistema financiero en Costa Rica es ineficiente. Los márgenes de intermediación financiera en Costa Rica son muy altos comparados con cualquier país de igual nivel de desarrollo que el nuestro. Por ejemplo, uno se daría cuenta en Costa Rica que un crédito en vivienda, mientras en Estados Unidos se le otorga al 4% de tasa, en Corea al 3%, en Costa Rica las tasas andan por ahí del 12%, la más baja que usted se puede encontrar ahorita debe andar por ahí del 9%. Y entonces ese margen de intermediación es muy alto. Cuando a uno le dicen, pero no, mire, entre 4 y 9 no es tanto la diferencia, yo le digo, enorme, porque en 25 años una casa, un norteamericano paga 2,5 veces por el valor del crédito adicional, ¿va? En Costa Rica puede pagar 13 veces el valor de la casa. Entonces, claro que es ineficiente, hace que las cosas en Costa Rica sean mucho más caras, pero no es ni por la inflación, no es ni por encajes legales, no es por ese tipo de cosas. Es un sistema, es una forma que los bancos han operado en un cierto oligopolio, en que se han acomodado todos para cobrarle un margen muy alto a los costarricenses. En otras palabras, los bancos han hecho lo que les da la gana. Sí. Han tenido mucha laxitud de parte de los reguladores y entonces eso no ha generado estrés a ellos para que hagan medidas de eficiencia y de bajar costos. ¿Tendremos algún tipo de repercusión de exclusión por parte de los bancos ahora con créditos pequeños? No. Pymes y todo eso. No. Aquí más bien al contrario. Imaginemos lo siguiente. Costa Rica tiene una ley que permite las garantías mobiliarias y que atenúan riesgo igual que una hipoteca. No las usan los bancos. Y garantías mobiliarias son de las que más usan las pymes. Por ejemplo, ¿qué es una garantía mobiliaria? Dar en garantía el ganado que tiene un finquero o una plantación que tiene, que genera utilidad, o el inventario que tiene una fábrica. Costa Rica eso no se usa, aquí son hipotequeros, los bancos. ¿Sí? Si yo les digo que hay 2 fondos de garantías, de avales fuertes que casi no se usan, el de Banca para el Desarrollo y el Fondo de Garantías de FODEMIPYME, que es la ley para las pymes en Costa Rica, no se usan, porque a los bancos no les interesa hacer inclusión financiera y esos fondos de garantías le garantizan hasta el 75% del crédito y se los pagan antes de 90 días para que no tengan ni siquiera que hacer provisiones. Si yo le enfoco a usted el asunto que le decía antes, es facilísimo obtener un crédito para consumo. Un carro se sale usted manejando de la feria del Expo Auto, como se llama en la feria, pero vaya por el mismo crédito de 12 millones porque usted ya tiene un proyecto productivo, verá que que tiene que pasar por 1000 trabas y cuando se lo dan ya usted no lo necesita. Es cierto, aquí el crédito por lo menos para pymes, yo en lo personal siempre lo he dicho y lo mantendré hasta que no haya un cambio, no existe. Si usted no tiene una garantía real, llámese lote o casa, usted no va a poder financiar su negocio porque simplemente no le van a prestar. Fiduciariamente no le van a prestar. Y esas ineficiencias están en varias partes. No crea que solo es un asunto de que los bancos se abusan. No, las ineficiencias son a lo interno de hacer cambios. Imagínense que tenemos en Costa Rica una suficiencia patrimonial del 14%. O sea, un banco necesita 14 colones para prestar 100. En el mundo es 8%. 8. Imagínense. Entonces, pero eso es un asunto meramente regulatorio acá. El otro asunto aquí, en temas de la contabilidad misma de los bancos, vaya, vea la SUGEF. Un banco adquiere un bien físico
porque lo tuvo como dación de pago, y de inmediato le exigen que tiene que hacer una depreciación aceleradísima para sacarlo de sus activos, cuando en el mundo le dicen, bueno, si usted tiene el bien ahí, se lo valoro a precio de mercado. Entonces lo obliga al banco a incurrir en costos muy altos de remates y cosas. Esas son cosas que no hemos corregido, y podría contarle muchas de esas ineficiencias que no hemos corregido, porque como el sistema permite esa alta ineficiencia o ese margen de intermediación muy alto, entonces, ¿para qué voy a hacer esos otros cambiecillos? Dicen, no, hay que arreglar todo esto. Y se empieza con este tema de usura. Ya ahí vamos, estamos obligando con el proyecto de usura a los bancos a tener que dar ese paso. No, ya habíamos empezado antes. Ajá. Empezamos antes con el de datáfonos. Usted sabe que lo que le cobran los bancos, claro, a una pulpería por ponerle un medio de pago, por ponerle la maquinita, llegaba hasta el 7%. Sí, es cierto. Y este país fue a una huelga por un 1% de la canasta básica. Por un 1%. Y habían aquí pulperos pagándole el 7% a un banco solo por el hecho de tener una tarjeta. El 7% es lo que más o menos se gana una pulpería en arroz o en frijoles o en leche. Y tenía que entregárselo a un banco. Esa es una ineficiencia terrible, porque una de las cosas que tiene que también ser fácil y barata es los medios de pago, y los medios de pago es un tema que la ley se lo señala al Banco Central como que es la autoridad que tiene que vigilar por la eficiencia en los medios de pago de este país. Hay que ver. Y si no es que llegamos y le ponemos esa ley de datáfonos ahí y la forzamos, y fueron de nuevo los bancos a decir y los reguladores a estar en contra de la ley, y se las hicimos ley de la República, y está ahorita el Banco Central haciendo el reglamento, esto es una barbaridad. Es que perdieron la capacidad de asombro. Y las cláusulas abusivas, ni se diga, que ya las dijimos antes. Y cuando entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que arreglar en el sistema financiero, pero que son urgentes. Totales, y desde hace muchos años. Venimos rezagados en ese tema, ¿verdad? Es un tema. Porque hay que ver las contabilidades de los negocios. Es increíble lo que pagan por comisiones solamente por el uso de ese datáfono, porque es por venta, y suman los 30 días y es increíble la cantidad. Eso sí es de matarlos. Pero bueno, esa ha sido nuestra realidad. Don Welmer, una pregunta. Este proyecto, cuando apenas se haga ley, el proyecto de usura, no es retroactivo, ¿verdad? Empieza a regir con los nuevos créditos y nuevas tarjetas que vayan a partir de la publicación en la Gaceta. No estoy seguro. Yo no soy abogado, pero cuando les digo no estoy seguro, le voy a decir cómo se va a beneficiar el consumidor. Uno es que los nuevos créditos al fin van a entrar ya con una tasa tope del 39 entrará, pero después esa tasa va a ir disminuyendo. Y les digo por qué va a ir disminuyendo, porque esa tasa depende de un promedio de las tasas activas. Y cuando usted quite las tasas altas, el promedio va a tender a disminuir. Okay. Entonces, yo digo, ahí ya hay un beneficio. Dos, estando la ley en vigencia, los que estén con contratos a tasas muy altas podrán ir a buscar otros entes con tasas más bajas. Que presten y que refinancien la deuda. Claro, y refinanciar la deuda. Pero lo otro que hay que ver la interpretación aquí del Poder Judicial es que nosotros no pasamos una ley de usura. La ley de usura ya existía. Ajá. Lo único que le estamos diciendo es cuál es el límite que hay que aplicar. Y yo les voy a poner un ejemplo en esto. Si yo voy de aquí a Guanacaste a 100 por hora, porque está permitido a 100 por hora, o porque no hay restricción de velocidad en la carretera, y un día llego yo y me encuentro, después de 10 años de viajar, me encuentro una señal de tránsito que dice 80 kilómetros por hora. ¿Debo respetar o puedo seguir yendo a 100? No, de ese momento en adelante el límite máximo son 80. Y si yo lo respeto me multan. Bueno, yo creo que lo que estamos poniendo aquí es un límite. Y es un límite que antes estaba en infinito, pero que ahora lo bajamos a un nivel
de X tasa. Yo creo que hay que respetarlo de inmediato. Esa es una interpretación que yo creo que va a tener que aplicar y que el Poder Judicial sabrá cómo hacerlo. Eso va a aplicar para bancos, financieras, cooperativas y todo, o sea, cualquier ente o persona que se dedique al préstamo de dinero. Sí, señor. Todos, para todos. Es una tasa máxima en Costa Rica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí me dirán, bueno, hay gente que puede prestar a una tasa más alta. Sí, pero si lo denuncian, se va a ver en un problema. Y si él llega a hacer el cobratorio de esa deuda al Poder Judicial, ahí mismo va a quedar se va a ver en un problema, ¿verdad? Entonces nadie va a querer brincarse la ley de esa manera. Ahora, el otro asunto aquí, y que hay que tenerlo bien claro, es que una vez puesta la tasa, entonces ya hay una serie de entes que están prestando a tasas mucho más bajas que esos. Los bancos del Estado, ninguno llega a la tasa del límite que pusimos, ninguno. Las cooperativas, ninguna llega a eso. Aquí se quedan solo unos pocos bancos privados, casas de empeño, almacenes de electrodomésticos, financieras y bufetes que prestan plata. Te lo pregunto porque leí, o sea, he leído de todo con este proyecto, he leído de todo, y de muchos colegas de nosotros, economistas, que dicen que este proyecto nos iba o nos va a llevar a buscar créditos en un mercado secundario o un mercado informal, a la hora de que el banco entonces no nos iba a prestar plata y nos estaban desviando a eso. Entonces eso es una falsedad. Yo digo que es una falsedad porque hay suficiente oferta de crédito hoy a tasas mucho más bajas que del 39. Las cooperativas están todas por debajo del 30, todas, y por debajo del 20 si es crédito de consumo. También se incluyen casas de empeño, o sea, todo tipo de eso, préstamo. todo eso, ya existe la oferta suficiente. Lo que hay es algunos que colocan a esas tasas hoy en día aprovechándose de esa ignorancia, de que le hacen llegar la tarjeta al lugar de trabajo. Y entonces de esa manera embarcan a la gente a tomar eso. Que yo estoy seguro de que ni siquiera ellos se van a salir del negocio, porque el margen que tiene es suficientemente grande. Sí, lo hacen llegar a la casa con dos fines. Número uno, manda la tarjeta con un mensajero. Usted, en la necesidad de tener la tarjeta de crédito, por ejemplo, va y le firma al mensajero lo que sea. Si usted tiene alguna duda con el contrato, el mensajero, mentira que le va a poder responder la pregunta, pero usted tiene la necesidad de tenerla, lo firmó y ahí ya se embarcó totalmente, porque mentira que el tico lee el contrato y lee cuánto es la tasa de interés, ni le preguntan a un abogado ni a un economista cómo es el funcionamiento, no saben usar la tarjeta. Y además, ¿y qué si lo hace? Ese contrato no se lo van a cambiar a nadie, es el contrato machote para todo el mundo. Este proyecto obliga a que el contrato vaya a ser primero verificado, que no tenga cláusulas abusivas en el Ministerio de Economía. Y además tiene otra cosa muy importante, esta ley de usura, que genera una plataforma de información de tasas y rubros a los cuales prestan los distintos entes financieros para que las personas puedan accederlo y fácilmente identificar cuáles son las tasas que hay en los diferentes entes y escoger la que mejor le convenga. Eso es un principio básico de la competencia, información perfecta para poder tomar decisiones lo mejor informadas y lo más eficientes posibles para todos. Pero vayan ustedes hoy en día a solicitar un crédito de vivienda. Tienen que ir banco por banco. Tienen que esperar unas largas horas sentados para que les den la información. Y después comparar esa información se vuelve complicado, porque uno le dice, en 3 años le mantenemos la tasa fija, el otro le dicen, no, nosotros es así, etc. Entonces, ese mecanismo de información es, pero urgente de tenerlo en Costa Rica para que podamos los costarricenses tomar decisiones con información veraz, barata y al alcance de todos. Claro. Ok.
Vamos a hacer un pequeño corte, vamos con Alan Loría y ya regresamos. Hola, hola, ¿qué tal? Les vengo a dar tres claves para sobrevivir en esta cuarentena, tres claves para de pronto salir adelante de toda esta etapa que estamos viviendo como país, como humanidad. Mi nombre es Alan Loría y muchísimas gracias por continuar aquí en Salud Financiera, su programa. Las tres claves le he puesto el nombre de las 3A. Nada que tiene que ver con mi nombre, se lo aseguro. Las 3A son muy fáciles. Lo primero que usted tiene que tener en estos procesos, en estos días, es aceptación. ¿Aceptación a qué? Aceptación a las circunstancias que se están dando. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras hemos estado preparados para eso. Ni siquiera lo veíamos venir. Escuchábamos un cuento chino allá a principios de enero y decíamos, pobrecitos los chinos, allá todos están enfermando. Pero adivine qué, llegó. Y con esta llegada de esta enfermedad, esta situación país, situación económica, que no solo en Costa Rica, sino que es mundial, tenemos que tener aceptación de lo que está pasando. Esa es la primera A. Cuando usted acepta, usted libera, usted se tranquiliza, usted simplemente deja todo en las manos de Dios o en las manos de lo que usted crea. Simplemente acepte que la situación está presente y a partir de la aceptación viene la segunda A, que la segunda A es adaptación. Exacto, adaptarse a la situación. Usted primero acepta lo que está pasando, bueno, tenemos una situación X, el país está así, mi situación de trabajo está así, mi situación financiera está así, bueno, ahora tengo que adaptarme a esta situación. Ahora, ¿qué implica adaptación? Implica cambiar, implica evolucionar, implica inclusive reinventarse a lo que sigue. En ese proceso de adaptación, yo lo voy a invitar a que usted se haga tres preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Y qué más puedo lograr a futuro con lo que estoy pensando? Esas son las tres preguntas que quiero que se haga. Esto es adaptación. La adaptación es evolución. Solo las especies más fuertes han resistido todos los procesos de evolución en los millones de años. Y entre eso estamos los seres humanos porque hemos logrado poco a poco irnos adaptando. O pregúntese, si usted no se adaptó a estar casado, si usted no se adaptó a su nuevo trabajo, si usted no se adaptó a tener hijos, si usted no se adaptó a separarse de su esposa, de su esposo, si usted no se adaptó al despido que tuvo hace muchos años y su vida siguió. Bueno, esa es la segunda A de adaptación. Vamos a repasar, una vez que yo acepto, me adapto, tomo acción. Y esa es la tercera A, acción. Vamos, ¿hacia dónde me proyecto? ¿Qué quiero hacer a partir de ahora? ¿Qué quiero hacer a partir de que acepté mi situación, de que me adapto a ella? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esta es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Con qué herramientas cuenta? Si no tiene las herramientas en este momento, ¿cómo las puedo conseguir? ¿Necesito ayuda? No necesito ayuda. Pero lo más importante que tal vez le puedo recomendar en la parte de acción es que busque apoyo también. Vamos a meter esta cuarta A como el apoyo. Dentro de la acción está el apoyo. A veces no todo lo podemos hacer solo. Necesitamos gente que nos acompañe. No seamos orgullosos, no seamos tan aislados. Tratemos de buscar apoyo, especialistas, consultores, psicólogos, lo que usted quiera, pero puede salir adelante con apoyo. Entonces vamos a repasar las 3A. Primero, acepto. Segundo, me adapto. Y tercero, tomo acción. Esas son las 3A que le puede ayudar, si usted las aplica en este momento, a salir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí en Salud Financiera. Los esperamos el próximo jueves, 8 p.m. en Expert TV, para que nos acompañe y sigamos todos aprendiendo. Les saluda Alan Loría. Volvemos a Salud Financiera. Don Welmer, un último mensaje para todo el que nos está viendo, porque mucha información de los bancos asustando a la gente y la intención es que hoy ya todas las dudas hayan quedado totalmente cubiertas y que la gente sienta más bien una confianza de que ahora sí ya tenemos algo justo que nos va a defender, un proyecto de ley. Este proyecto de ley que le pone límite a las tasas de interés no pretende afectar a nadie, lo que pretende es defender a los consumidores de unos pocos que se portan mal. Y ya le digo que aquí hay mucha oferta. Los bancos del Estado, por ejemplo, las cooperativas, hay una serie de entes de bancos, incluso privados, que tienen tasas muchísimo más bajas.
Yo creo que el beneficio es para todos, aquí no va a haber nadie afectado, ni siquiera los que están prestando a tasas altas, porque una economía donde el ciudadano tenga más dinero para gastar es una economía que se vuelve más dinámica, y una economía más dinámica genera mucho más oportunidades de negocios para todos y principalmente para el sistema financiero, que si la gente tiene capacidad para consumir más, para comprar vivienda, para emprender negocios, etcétera, todos esos servicios los va a generar el sistema financiero. Y yo les digo, hoy en día en Europa las tasas son mucho más bajas, y en países como Chile, que siempre lo ponen de ejemplo, las tasas son mucho más bajas que en Costa Rica, y a los bancos no les va peor que en Costa Rica, les va mejor que acá, porque los mercados tienen mucho más dinamismo y entonces generan más negocios. Pero ¿cómo cuesta hacer el cambio entre el corto plazo y el mediano plazo? Es como cuando uno tiene que cambiar hábitos en la vida de uno que le van a beneficiar a mediano plazo o a largo plazo, pero qué difícil es tomarlos en cuenta, hacerlos ya. Claro. Eliminar el azúcar o la mitad del azúcar que uno se come en el día, ¿verdad? Entonces uno dice, eso es difícil hacerlo en el día a día, pero el beneficio que uno puede tener a mediano plazo es muy bueno. Así es esto. Esto es muy beneficioso. Esta medida hay que tomarla hoy en día, porque esta pandemia que nos está afectando también va a hacer que la gente quede más vulnerable, y entonces tenemos que tener este mecanismo de defensa. Y lo otro es, los costarricenses tienen que ponerse a meditar qué hacer con las finanzas. No pueden seguir navegando en el caos, porque el que navega en el caos financiero y no tiene metas ni presupuestos en el corto plazo y en el mediano plazo, no va a cumplir objetivos en su vida y va a pasar su vida frustrada. Hay que poner el dinero a trabajar para uno en vez de uno trabajar para el dinero. El que está sobreendeudado está condenado a destinar una parte importante de lo que se gane a pagar intereses, y eso que pague en intereses nunca lo va a poder disfrutar. Para tener activos es necesario que cambiemos nuestras actitudes financieras. Amigos de Salud Financiera, fue un placer estar con ustedes de nuevo. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Saludos, que Dios los bendiga. Hasta luego.